I never know when I'm going to lose my RV. I could be in a tent tomorrow because I can't afford any other type of housing. So day by day, you never know what's going to happen or where you're going to be tomorrow. If you're going to be safe, if you're going to be sheltered, it's scary. I became homeless. I got kicked out of my home. I ended up sleeping on park benches at first because it was sort of May. And then after that, I just kept sleeping on benches and I finally got a tent. I got a tent and then the police came and took my tent down and told me I had to leave. They destroyed my tent. La crisis de documental en Michigan ha alcanzado un punto de quiebre, revelando verdades duras sobre las dificultades que atraviesa nuestra sociedad. No se trata solo de personas sin techo, sino de problemas profundamente enraizados, como la desigualdad económica, la inseguridad laboral y una creciente epidemia de fentanilo que destroza vidas. Desde las calles de Detroit hasta los pequeños pueblos, cada vez más personas enfrentan la incertidumbre diaria, atrapadas en un ciclo agravado por la adicción y la falta de apoyo suficiente. La falta de vivienda en Michigan ya no es un problema de segundo plano, es una crisis creciente que resulta cada vez más difícil de ignorar. En 2023, 33.226 residentes del estado experimentaron la falta de un hogar. Ese número no es solo una estadística, son veteranos que duermen en sus camionetas, madres solteras que intentan mantener seguros a sus hijos en habitaciones de motel y ancianos que enfrentan noches heladas envueltos en mantas prestadas. No, I get $1,200 a month and you can't buy food and live in an apartment on $1,200 a month. No, you can't. Es la historia que se desarrolla no solo en Detroit, sino también en suburbios y condados rurales. En Detroit Hamtramck y Highland Park, el conteo oficial de enero de 2024 registró 1.725 personas sin un techo estable, un aumento marcado frente a las 1.482 de apenas un año antes. En Grand Rapids y el condado de Kent, la población sin hogar pasó de 317 a 403, un incremento superior al 27% según equipos de asistencia en terreno. Lo más doloroso, 9 de 315 niños en edad escolar fueron identificados como sin hogar durante el último ciclo escolar. No se trata solo de un techo, hablamos de pequeños intentando hacer la tarea en el asiento trasero de un coche. Y aún así, estas cifras no muestran toda la realidad. Muchos quedan invisibles, quienes duermen en sofás prestados, en trasteros o escondidos en estacionamientos. Los albergues, cuando existen, suelen estar saturados. Los recursos están al límite. Y aunque las organizaciones sin fines de lucro y las agencias gubernamentales se esfuerzan al máximo, el problema no deja de crecer. Esto nos obliga a preguntar, ¿estamos destinando fondos a remedios inmediatos en lugar de atacar las causas de fondo? ¿Será que el costo de vida sigue subiendo mientras los salarios y la oferta de viviendas se estancan? ¿O es que el sistema fragmentado y con escasos recursos simplemente no está preparado para enfrentar la magnitud de la crisis? La pregunta crucial no es solo cómo llegamos hasta aquí, sino qué fuerzas ocultas hacen que escapar de esta situación sea casi imposible. Y una de las más devastadoras hoy en día es el fentanilo, que cobra vidas tanto en las calles como en los refugios. Si existe un factor que ha hecho de esta crisis no solo más común, sino también más mortal, es el fentanilo. Este opioide sintético ha transformado por completo el panorama. Para quienes ya vivían al límite, lidiando con traumas, enfermedades mentales o la simple lucha por sobrevivir al aire libre, el fentanilo no es una droga más, es una trampa letal. Está el caso de Jason, un hombre que conocí en las calles de Detroit. Antes trabajaba en construcción, pero tras una serie de pérdidas personales, terminó primero en un albergue y luego en la calle.
Una noche después de un día frío y solitario, alguien le ofreció una bolsita prometiendo alivio. Al amanecer fue encontrado inconsciente, apenas con vida, en un callejón. Lo que él creyó que era heroína estaba mezclado con fentanilo en dosis demasiado potentes. Su historia no es excepción, es apenas una entre miles. En Michigan, reflejo de un patrón sombrío documentado en comunidades sin hogar de todo el país. En los últimos años, el fentanilo ha inundado las calles del estado. Es barato, extremadamente potente y suele mezclarse con otras sustancias sin que el consumidor lo sepa. Basta con 2 miligramos menos que un grano de arroz para resultar fatal. En 2022, Michigan registró más de 2.900 muertes por sobredosis de opioides, con el fentanilo presente en la gran mayoría. Y esas cifras golpean con más dureza a la población sin vivienda, repitiendo un patrón que el documental ha dejado al descubierto. Las personas sin techo estable usan drogas con más frecuencia como forma de soportar el frío, el dolor o el miedo. Pero con el fentanilo no hay margen de error. Hoy los equipos de ayuda en todo Michigan llevan naloxona, el antídoto contra sobredosis, como herramienta básica, y aún así muchas veces no es suficiente. En Detroit, los servicios de emergencia reportan varias sobredosis diarias solo entre quienes viven en la calle. Esto ya no es únicamente un problema de salud pública, es una cuestión de vida o muerte en el asfalto. Y nos enfrenta a preguntas duras. ¿Cómo hablar de vivienda sin hablar también de adicciones? ¿Cómo esperar que alguien se mantenga limpio cuando ni siquiera tiene un lugar seguro para dormir? El fentanilo ha convertido la crisis de la falta de vivienda en algo más profundo, una crisis de supervivencia. La verdadera pregunta ahora es, ¿qué estamos haciendo no solo para darles un techo, sino para mantenerlos vivos? Resulta fácil pensar que la falta de vivienda se reduce a malas decisiones o a un golpe de mala suerte. Sin embargo, cuando uno comienza a escarbar un poco más el panorama, cambia radicalmente. En Michigan, como en gran parte del país, el fenómeno no obedece a un único factor, sino a una combinación de fuerzas que se han ido acumulando durante años. El problema principal es el acceso a una vivienda asequible, cada vez más difícil de conseguir. Los alquileres se han disparado en todo el estado. En ciudades como Lansing o Grand Rapids, un departamento de una sola habitación puede superar fácilmente los $1,000 al mes sin incluir servicios. Mientras tanto, los salarios de muchos trabajadores apenas se han movido. Cuando el costo de la vivienda crece más rápido que los ingresos, no hace falta demasiado para que una familia quede rezagada. A esto se suma la cuestión de la salud mental. Numerosas personas que hoy viven en la calle cargan con depresión, ansiedad o trastornos más graves sin recibir tratamiento. Pero acceder a atención es un laberinto, las citas son escasas, la cobertura limitada, y para alguien que ya vive en modo de supervivencia, atravesar el sistema resulta casi imposible. La inseguridad laboral también tiene un peso decisivo. Aunque la economía de Michigan se ha recuperado en parte de los despidos masivos de fábricas en los 2000, gran parte de los empleos actuales son temporales de medio tiempo o dentro de la economía gig, sin beneficios, sin bajas pagadas y sin estabilidad. Basta con un salario perdido, una avería de coche o una factura médica inesperada para caer en picada. Y no podemos obviar el papel de las drogas, sobre todo con el auge del fentanilo. Sin embargo, culpar únicamente al consumo es un error. La adicción muchas veces llega después de perder la vivienda, no antes.
Entonces, ¿qué hay realmente detrás de esta crisis? La respuesta es un sistema que demasiadas veces abandona a quienes más lo necesitan. Si los cimientos de la vida, hogar, salud, empleo no son seguros, ¿cómo puede alguien sostenerse? Al hablar de la crisis habitacional en Michigan, es imposible ignorar que no todos la experimentan de la misma manera. Ciertos colectivos enfrentan obstáculos particulares y desproporcionados, y comprenderlos es esencial para diseñar soluciones eficaces y humanas. Las mujeres, por ejemplo, suelen huir de relaciones violentas solo para terminar en la calle con acceso limitado a refugios seguros. María, una sobreviviente de violencia doméstica, se vio viviendo en su coche junto a sus 2 hijos tras escapar de su agresor. La escasez de refugios que pudieran albergar familias y brindar seguridad agravó aún más su situación. La juventud LGBTQ+ constituye otro grupo en riesgo elevado. Muchos son rechazados por sus propias familias y empujados a la falta de vivienda. Lucas, un joven de 17 años que conocí en Detroit, llevaba meses sobreviviendo en albergues después de confesar su orientación sexual a sus padres. Rechazado y abandonado, cayó rápidamente en un ciclo de explotación y consumo, luchando por salir adelante día a día. Los veteranos también enfrentan barreras que no deberían existir. Tras servir en el ejército, muchos regresan con secuelas de salud mental como el TPT o con problemas de adicción. John, un excombatiente que entrevisté, contó que al volver de Irak no pudo adaptarse a la vida civil y se perdió en la maraña burocrática para acceder a beneficios del VA. Al final terminó en las calles de Detroit. Los adultos mayores y las personas con discapacidad casi siempre quedan fuera de la discusión. Con ingresos fijos que apenas alcanzan para pagar alquileres crecientes o afrontar gastos médicos inesperados, ellos también son empujados a la precariedad. Frente a estos grupos surge una pregunta inevitable: ¿por qué quienes padecen las peores dificultades siguen estando tan poco representados en las políticas públicas? Y lo más importante, ¿cómo brindar apoyos dirigidos que realmente les permitan reconstruir sus vidas? Michigan ofrece una variedad de programas sociales destinados a prevenir la falta de vivienda y a ayudar a quienes ya no cuentan con un techo estable, pero aún persisten brechas significativas en alcance y capacidad. Iniciativas como la asistencia de alquiler de la Sección 8 y el apoyo de la Autoridad de Desarrollo de Vivienda del Estado de Michigan, MSHDA, son auténticos salvavidas. Sin embargo, las listas de espera interminables y la escasez crónica de fondos dejan a numerosas familias en crisis sin la ayuda urgente que necesitan. De igual forma, los programas de asistencia alimentaria como SNAP resultan vitales, pero las personas sin hogar a menudo enfrentan enormes dificultades para acceder plenamente a esos beneficios. Sin una dirección estable ni instalaciones para cocinar, hasta la nutrición más básica se convierte en un reto. El sistema sanitario, que incluye Medicaid y servicios de salud mental, en teoría representa una red protectora, pero en la práctica es un laberinto para quienes carecen de residencia fija o de la documentación adecuada. Los programas de tratamiento contra las adicciones tropiezan con problemas similares, disponibilidad limitada y financiación irregular que impiden a quienes luchan contra el consumo de sustancias recibir apoyo sostenido.
Los refugios de emergencia y las viviendas de transición atienden la necesidad inmediata, aunque con frecuencia se ven desbordados y sin los recursos necesarios para brindar cuidados integrales o estabilidad a largo plazo. Esfuerzos innovadores como Build for Zero Michigan muestran un camino alentador utilizando un enfoque basado en datos para coordinar gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro en la lucha por acabar con la falta crónica de vivienda. Ciudades como Ann Arbor y Grand Rapids han adoptado el modelo Housing First, situando la vivienda permanente en el centro de la recuperación y la reconstrucción de vidas. Abordar la crisis de vivienda en Michigan no es solo cuestión de compasión o de salud pública, es un complejo rompecabezas económico y político que exige decisiones valientes y un compromiso a largo plazo. La desigualdad económica constituye uno de los mayores obstáculos. Para muchos trabajadores de clase media y baja, los salarios apenas se han movido, mientras que los costos de vivienda siguen disparándose. Aquellos empleos industriales sólidos que antes sostenían a las familias han ido desapareciendo, reemplazados por la automatización, la deslocalización y las transformaciones globales. Sin ingresos estables y bien remunerados, el sueño de un hogar asequible parece cada vez más lejano. En el terreno político, el progreso tampoco resulta sencillo. Construir viviendas accesibles exige fuertes inversiones y liderazgo decidido, pero las leyes de zonificación y la resistencia vecinal suelen retrasar o incluso frenar los proyectos. La mentalidad del no en mi patio trasero, aunque comprensible, agrava la escasez de hogares seguros y asequibles. Los presupuestos gubernamentales ajustados no contribuyen a la falta de vivienda, compite por fondos con educación, infraestructura y seguridad pública, lo que dificulta garantizar un apoyo constante a programas efectivos. El propio panorama legislativo añade mayor complejidad. La financiación de vivienda, salud mental y tratamiento de adicciones fluctúa con las prioridades políticas, a menudo atrapada en bloqueos ideológicos que frenan los esfuerzos bipartidistas. Estos desafíos reflejan la lucha más amplia del documental, donde las barreras económicas y políticas siguen bloqueando soluciones duraderas. Resolver la crisis de personas sin hogar en Michigan no es algo que pueda lograrse con parches rápidos ni con esfuerzos aislados. Se necesita un enfoque amplio, coordinado y profundamente consciente de la complejidad del problema. En el centro de esta estrategia está la ampliación de la oferta de vivienda asequible, en especial de aquellas unidades de apoyo permanente que combinan un espacio seguro con servicios esenciales. No basta con levantar más edificios. Esas viviendas deben ser accesibles, seguras y estar acompañadas de atención en salud mental, programas de recuperación de adicciones y apoyos laborales que permitan a las personas reconstruir sus vidas. Otro paso fundamental es simplificar el acceso a la ayuda. Con demasiada frecuencia, la burocracia y los trámites interminables se convierten en un muro entre quienes necesitan apoyo y los recursos que deberían recibir. Mejorar el alcance mediante equipos móviles y acompañamiento de pares puede acercar la asistencia directamente a las personas antes de que toquen fondo. Al mismo tiempo, una aplicación más firme de las leyes contra la discriminación y el desmantelamiento de barreras estructurales pueden garantizar que grupos históricamente marginados, como veteranos, minorías y personas con discapacidad, tengan acceso justo a servicios y oportunidades. La prevención es igualmente crucial. Iniciativas de prevención de desalojos, educación financiera y redes comunitarias sólidas pueden ayudar a mantener a las personas en sus hogares desde un inicio. Además, campañas públicas de sensibilización pueden derribar el estigma en torno a la falta de vivienda y fomentar una sociedad más empática y solidaria. Claro está, no se puede ignorar la crisis del fentanilo. Enfrentarla implica expandir los servicios de reducción de daños con mayor disponibilidad de naloxona, espacios de consumo supervisado y acceso ampliado a tratamiento y consejería.
Estas medidas salvan vidas y abren puertas hacia la recuperación. El camino por delante no será sencillo. Se requiere colaboración estrecha entre agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, el sector privado y las propias comunidades. Pero con una visión clara y un compromiso firme, Michigan puede avanzar de manera real en la reducción de la crisis y en la recuperación de la dignidad humana. La gran pregunta es, ¿estamos preparados para dar el paso y afrontar este reto en conjunto? Conclusión. El documental en Michigan refleja una crisis compleja moldeada por factores económicos, sociales y de salud profundamente entrelazados, entre ellos el devastador impacto de la adicción al fentanilo. Superarla exige mucho más que soluciones superficiales, requiere cambios audaces y sistémicos que amplíen la vivienda asequible, fortalezcan los servicios de salud y apoyo social y eliminen las barreras que enfrentan las poblaciones más vulnerables. El camino no será fácil, pero Michigan cuenta con los recursos y el espíritu necesario para marcar la diferencia. Ha llegado la hora de preguntarnos como comunidad y como Estado, ¿cómo podemos dar un paso adelante para poner fin a esta crisis y construir un futuro donde cada persona tenga un hogar al cual llamar suyo?